Qué bueno, hermanos, poder encontrarnos y poder considerar la palabra de Dios. Es una verdadera bendición y una necesidad que tenemos. Vamos a hacer una oración. Señor, estamos en tu presencia y somos benditos. Antes el pecado impedía que nos acercáramos a ti. Dice tu palabra, el pecado hace separación entre vosotros y Dios. Pero ahora esa separación ha sido quitada por la obra de Cristo y podemos llegar a tu presencia y recibir tu bendición. Señor, háblanos a través de tu palabra. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quería considerar con ustedes, hermanos, un texto que está circulando mucho en este tiempo por las redes sociales. No sé si usted lo ha visto, que es 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, y hacer algunas consideraciones sobre el texto. Dice así la palabra de Dios, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Y estos tiempos, con todas estas amenazas de este virus, de esta pandemia, quizás llena el corazón de ansiedad. Indudablemente de las personas que no tienen a Cristo, esto seguramente es así. Los otros días, el día sábado, escuchaba en la radio La Red, allí de Buenos Aires, escuchaba ahí un programa que tiene la gente de asistencia al consumidor o algo así, y ellos atienden las necesidades de la gente, y un hombre decía, necesito un psicólogo para mi esposa, porque mi esposa está obsesionada que va a tener el virus, y la gente vive con esa ansiedad. Pero a veces hasta los mismos hijos de Dios tienen esta ansiedad. Y aquí en este texto tenemos una promesa deliciosa, una promesa que debe llenar de alegría nuestras almas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué quiere decir la palabra ansiedad? Creo que todos tenemos una idea de lo que es ansiedad, pero la palabra ansiedad quiere decir, para dar una definición más completa, quiere decir preocupación, eso quiere decir ansiedad, sin tranquilidad, ¿sí? Extrema inseguridad. Y también cuando usted va al diccionario aparece la palabra neurosis. ¿Qué quiere decir la palabra neurosis? Enfermedad sin ninguna afección física, ¿sí? A veces esta ansiedad viene a nuestras vidas sin razón. Por ejemplo, usted se levanta, estornudó, dice, tengo coronavirus. No lo tiene, pero se produce esa neurosis y entonces las personas están preocupadas, tengo que tocar aquí, no tengo que tocar ahí. Igual es bueno que tengamos todos los cuidados. Pero como decía, aquí hay una promesa preciosísima. Podemos echar toda nuestra ansiedad. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra echar? Por eso le decía que vamos a analizar algunas de las palabras que aparecen en este texto. Echar quiere decir lanzar fuera. Eso quiere decir en el original la palabra. Es cuando usted se saca de encima algo y el texto le promete a usted que toda esa preocupación la puede sacar fuera de su vida, echar esa ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de usted, ¿sí? Es como cuando, supongamos, usted tiene a alguien en su casa, es alguien incómodo, molesto, y usted le dice que se vaya, ¿sí? Lo echa, sale, ¿sí? Esa carga que tenía, esa situación difícil que estaba enfrentando. Y el texto nos promete esto. Ahora, este texto le promete a todos esto. Fíjese cómo dice el texto, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Quisiera invitarle a que usted pueda acompañarme rápidamente al capítulo 1 de Pedro. Vamos rápidamente al capítulo 1 para aprovechar bien el tiempo. El versículo 4, vamos a leer desde el 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Este texto no es para todas las personas. Supongamos que viene mi vecino, está ansioso, yo no le puedo dar este texto como una promesa para él. Sí le podría llevar a Cristo y después dárselo como una promesa, porque este texto
es para aquellos que son salvos, aquellos que Dios ha hecho una obra. Fíjese, en el capítulo 2 de esta carta, dice el versículo 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 9, fíjese cómo dice, más vosotros, ahí aparece nuevamente esa palabra, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Esta promesa preciosa de poder sacar esa ansiedad y esa preocupación de nuestra alma está para aquellos que somos los hijos de Dios. Pero también podríamos preguntarnos si alcanza a todos los hijos de Dios esta promesa. Bueno, cuando nosotros volvemos a 1 Pedro, capítulo 5, vuelva, espero que no lo haya perdido, 1 Pedro, capítulo 5, en el versículo 5, antes del 7, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Esta promesa es para aquellos que se humillan ante Dios, ¿sí? No quiero analizar en profundidad todo lo que dice los textos que hemos leído, pero fíjese, allí dice en el versículo 5, revestidos de humildad. Allí la palabra revestirse es encomobai en el original, que era un delantal que usaban los esclavos, ¿sí? Dice, revestite como un esclavo, ¿sí? Como una persona obediente a Dios, como una persona que era un esclavo. ¿Cuál era el capital del esclavo en la época que Pedro escribe esto? El capital del esclavo era solamente la obediencia. Era lo único que podía hacer. No tenía libertad sobre nada. Y lo que nos está marcando el texto es que esta ansiedad la pueden echar sobre Dios aquellos que son esclavos de Dios, aquellos que aman a Dios, aquellos que le obedecen humildemente. Fíjese que el texto dice que Dios resiste a los soberbios. Si hay soberbia en mi vida, desobediencia, independencia de Dios, dice que Dios me resiste, que Dios se me opone. No me quiero imaginar lo que es Dios oponiéndose a nuestras vidas. Entonces necesitamos ser creyentes para tener y disfrutar esta promesa tan preciosa de que podemos sacar la ansiedad de nuestra vida. Pero tenemos que ser personas obedientes, personas que amamos a Dios, que queremos honrarle, que voluntariamente nos hemos hecho esclavos de amor de Dios. Pero para terminar, ¿sí? Lo más importante del texto es que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esto es un milagro. Quitar la ansiedad de nuestra vida es un milagro que solo Dios puede hacer. Fíjese el texto, ¿sí? Dice, es muy interesante porque dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. 2 veces repite la necesidad que tenemos de Dios. Fíjese, si yo leyera el texto así, sería un texto que podríamos entender todo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Sí, todos entenderíamos. Pero 2 veces repite la palabra Él, porque la importancia para quitar la ansiedad de nuestra vida es estar dependiendo de Dios, como decíamos antes, tener una relación íntima de amor y de obediencia a nuestro Dios. Y para terminar, Pedro dice 2 o 3 cosas de este Dios en la misma carta. Fíjese, 1 Pedro capítulo 4 y versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sí? Podemos echar nuestra ansiedad sobre Dios porque Dios es fiel. Fíjese, el versículo 6 del capítulo 5 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Dios no solamente es fiel, es poderoso.
Y fíjese el versículo 10, más el Dios de toda gracia. Dios es un Dios de toda gracia. Seguramente usted entiende el concepto de gracia. Gracia es la acción milagrosa de Dios sobre nuestra vida. Yo no puedo, pero la gracia de Dios viene a mi vida y Él hace que pueda, ¿sí? Así que le animo, ¿sí? Le animo a que usted pueda echar toda esta ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de usted. Dios le bendiga.